Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Jill. Reglas de chicas. Bambi cerró los ojos a sentir el beso de Prince. El calor de la otra persona hizo que su respiración se acelerara. Lo siguiente que sintió fue el beso entrelazados entre ellas dos. Un beso que no podía detenerse. Su respiración se perdió el ritmo, aunque conocía de memoria ese aroma y cada uno de sus gestos siempre se emocionaba igual. Prince siempre lograba provocarle sensaciones nuevas. Levantó los brazos y la rodeó desde el cuello, elegante a la otra mujer, mientras el beso se intensificaba. Prince deslizó una mano por debajo del camisón de la otra persona y atrapó la parte superior de su amada. Aún no había empezado nada realmente y la otra persona ya parecía estar lista para derretirse. Prince la miraba fijamente, disfrutando del rubor que se extendía por su rostro. Suéltalo, no te contengas. Está bien, susurró Bambi junto a su oído. Prince sonrió. La otra persona comenzó a temblar cuando Prince bajó con los dedos la prenda superior que tenía. Mientras Bambi dejó escapar un sonido, fue un sonido corto, natural. Prince sonrió antes de volverla con más intensidad, alternando suaves emociones. El aroma limpio del jabón emocionaba más que cualquier otra persona, más que el perfume. Prince conocía cada rincón de la otra persona mejor que ella misma. Con un movimiento seguro, Prince bajó la pequeña prenda que tenía la otra persona en la parte inferior. Luego con su dedo llegó a esa zona. Eres tan cálida, le dijo, susurrándole. Bambi quiso responder que no necesitaba que se lo dijeran. Ella lo había sabido incluso antes que Prince se lo dijera. La respiración se sintió más incontrolable por dentro. Su corazón latía y parecía expandirse, como si la propia persona intentara comunicar lo intensa que se sentía en ese momento. Bambi tomó la mano de Prince con fuerza, intentando hacer entender que bajara el ritmo, que al menos le permitía recuperar el aliento, pero Prince no pensaba tener piedad. Verla tan emocionada solo aumentaba su emoción de llevarla al límite una y otra vez. Esta vez la mujer más alta se colocó sobre ella, moviendo su mano, haciendo que la parte más sensible de la otra persona fuera explorada. Un sonido involuntario escapó de Prince, su voz se perdió en el aire. Bambi también hacía sonidos, buscando el ritmo que deseaba. ¿Intentas tomar el control?, susurró Prince con una sonrisa. Bambi soltó una risa baja. Quiero intentarlo también. Prince se lo permitió. La más pequeña abrió más los pies para unirse más a la cercanía de otra persona. La emoción crecía sin freno. Prince se inclinó y besó la frente de Bambi con un cariño que iba más allá de lo físico. Había amor en ese gesto. La intensidad entre ambas era imposible de contener. Prince observó el rostro dulce y sonrojado de Bambi mientras sus movimientos se sincronizaban. Con los labios enrojecidos, la besó con una ansiedad contenida durante tanto tiempo. Y finalmente juntas llegaron a ese punto. Prince abrazó a Bambi, ahora rendida entre sus brazos. Permanecieron abrazadas sobre la cama, aferrándose una a la otra, envueltas en esa calidez profunda, sincera, completamente derrotada de corazón. Sin importar cuánto tiempo pasara, jamás podría resistir a los sentimientos que Bambi le provocaba. Era una tarde de domingo. La luz del sol se filtraba entre los grandes árboles frente a la casa, dibujando sombras suaves sobre el suelo. La casa de 2 pisos no era grande, pero estaba llena de pequeños detalles que demostraban cariño y dedicación. Macetas alineaban el camino de la entrada y las flores brillaban intensamente junto a la cerca blanca de madera. En cuanto cruzó la puerta, Bryce sintió la calidez del ambiente. Desde la sala se escuchaban las risas de los papás de Minnie y el delicioso aroma de comida recién hecha que salía desde la cocina. Mamá, papá, ya llegué, gritó Min apenas abrió la puerta. Sus padres soltaron una risa y se levantaron para abrazar a su única hija. Luego la mamá de Min volteó hacia Prae y abrió los brazos para abrazarla también. Qué bueno que viniste, Prae. Hoy hice costillas suaves. Huele riquísimo. Ya me dio mucha hambre, respondió Prae con una sonrisa enorme mientras la mamá de Min la tomaba de la mano y la llevaba a la cocina. Prae observó todo con atención. En la mesa de madera al centro de la casa había portarretratos perfectamente acomodados, fotos de Min cuando era niña con uniforme escolar y con una sonrisa mostrando los dientes faltantes, o fotos familiares de viajes todas llenas de felicidad. La sala tenía una alfombra clara y cojines de colores repartidos sobre el sillón. Los ojos de Bebe brillaron. En su corazón pudo sentir lo que era la felicidad verdadera, una calidez que no necesitaba explicaciones. Un pequeño espacio al cual cualquiera querría volver. Si pudiera formar parte de esa calidez, sería maravilloso. Pero incluso pensarlo se siente como desear demasiado.
Volteó a ver a Min, que le sonreía del otro lado de la habitación. «Vamos a comer», dijo su novia, tomándola de la mano y llevándola a la mesa, donde ya había varios platillos servidos. «Siéntate aquí, Prae», indicó la mamá de Min mientras le servía arroz en el plato. «Oigan, ¿ya decidió el dueño del edificio qué va a hacer con la compensación?», preguntó el papá refiriéndose al incendio. Min y Prae habían estado ocupadas con trámites y tratamientos médicos. Ese era su primer descanso real en días. «Sí, todo quedó arreglado. No quisieron que el asunto llegara a lo legal. Fue algo peligroso», dijo su mamá, tocándole la espalda a Prae con preocupación. «Pudimos haber perdido a nuestras hijas». Prae nunca había recibido un cariño tan sincero y abrumador. Sonrió disfrutando ese breve momento, pero genuino de felicidad, y volvió a mirar a Min, que también sonreía con luz propia. Sus miradas se encontraron y Prae sintió que de verdad era increíblemente afortunada. Después de comer, Prae tomó los platos sucios para llevarlos al fregadero. Min se apresuró a detenerla. «No puedes lavarlos, eres la invitada. No digas tonterías, tu mamá se tomó la molestia de cocinar para nosotras. ¿Cómo no voy a ayudar? Mi mamá no dijo que tuvieras que lavarlos. Yo los lavo. No eres mucho mayor que yo. ¿Qué clase de novia pone a su propia novia a lavar los trastes?» Prae se giró y le dio un beso rápido en la mejilla. Min sonrió. «Está bien, entonces los lavamos juntas». Y se acabó la discusión. Mientras lavaban los platos, Prae comentó: «Tu casa es tan cálida, con razón creciste también». «¿Y la tuya cómo es?», preguntó Min, dándose cuenta de que nunca había sabido realmente sobre la familia de Prae. «Mis papás se separaron cuando yo era pequeña. Viví con una tía. Era buena conmigo, pero no se involucraba mucho. Más bien era como si solo compartiéramos el mismo espacio». Prae lo dijo con naturalidad, pero Min pudo sentir la tristeza detrás de esas palabras. Prae notó la expresión de pena en el rostro de Min. «No tienes que poner esa cara. Estoy bien, sé vivir sola. Mi tía muchas veces no podía trabajar, así que desde joven tuve que ganar mi propio dinero». «Con razón eres tan capaz. Ahora estamos compitiendo a ver quién halaga más a la otra», bromeó Prae mirándola con ternura. Min soltó una risa y sostuvo su mirada. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana, bañando el perfil de Prae con un brillo cálido. Se veía hermosa, tan hermosa que casi dolía mirarla. Min inclinó el rostro hacia ella. Prae sintió lo mismo. Se giró para quedar frente a frente. Y finalmente se dieron un beso suavemente. «Min», gritó la mamá, que llegaba por detrás. Min se separó de inmediato. Ambas voltearon y vieron a su madre parada en la puerta, con los ojos abiertos por la sorpresa. En ese instante la felicidad desapareció. El ambiente de la mesa se volvió tenso y sofocante. Min estaba sentada junto a Prae, sintiéndose como una niña a la que había sorprendido haciendo algo indebido. Sus padres la miraban con expresión severa. «Lo que acabo de ver, ¿qué fue eso?». Min se mordió el labio y bajó la cabeza. Al verla así, Prae se sintió diferente. Esa mirada que antes la observaba con cariño ahora estaba llena de cuestionamientos. Sintió como el corazón se le iba al suelo. «Respóndeme, Min», dijo su padre con un tono más firme. «¿Por eso terminaste con Par?». «No fue por eso», Min levantó la mirada. «Terminé con Par porque no veía un futuro con él. No tiene nada que ver con Prae». «Entonces, ¿qué fue lo que vi en ese momento?».